Soy Frank James y me encanta la historia de la Iglesia. He pasado probablemente los últimos 30 años estudiando y dedicándome a la historia. Una de las cosas que me gusta de la historia de la Iglesia es que me permite meterme en la cabeza de la gente del pasado y tratar de entender cómo entendían y cómo vivían su fe. Para mí es un tema muy interesante hacer mi propia investigación. Mi contexto es que me llamo a mí mismo un teólogo histórico, tengo un doctorado en teología y otro en historia. Es una buena combinación para estudiar el desarrollo de la historia y el desarrollo del cristianismo. He estado particularmente interesado en dos áreas en mi propia investigación personal. He escrito varios libros sobre la transición de la Edad Media a la Reforma. A menudo me describen como un erudito de la Reforma y creo que eso es correcto, pero siempre he estado muy interesado en la dinámica que dio lugar al protestantismo. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué ocurría en la Edad Media tardía que dio lugar a la Reforma? También me he interesado en cómo se desarrolló la teología de la Reforma, cuál fue la dinámica, cuáles fueron los altibajos en ese proceso. En los últimos años me he interesado especialmente en la historia de los Estados Unidos, el desarrollo del evangelismo estadounidense, el impacto del posmodernismo en la iglesia evangélica y en particular cómo ha afectado a los millennials. Esta ha sido una de mis mayores preocupaciones en los últimos años. Mientras hablamos del cristianismo, haré algunos comentarios introductorios, si se me permite. La historia del cristianismo es realmente una historia, es una historia de personas comunes y corrientes cuyas vidas fueron impactadas por Jesús. Como toda buena historia, está llena de dramatismo e incluye tanto logros heroicos como momentos de fragilidad humana. La historia de la Iglesia nos inspirará y francamente nos decepcionará. Al abordar esta historia dramática, yo sugeriría una especie de aforismo teológico como guía. Es simplemente esto, que Dios trabaja a través de los pecadores en la historia para lograr sus buenos propósitos. Este pequeño aforismo es un reconocimiento de que nuestros héroes son todos defectuosos, y lo que es más importante nos recuerda que somos útiles a Dios a pesar de nuestras debilidades. Ha sido cierto a lo largo de la historia y es cierto ahora. Mi colega Everett Ferguson subraya el dramatismo de esta extraordinaria historia que vamos a contar. Él dice, ¿puede haber algo más improbable que el hecho de que una religión que sigue a un hombre nacido de una madre soltera en un pueblo ampliamente despreciado, en un lugar apartado del mundo, un hombre que luego fue crucificado por las autoridades gobernantes acusado de traición, se convierta en la religión oficial del mundo romano, en la influencia formativa de la civilización occidental y en una influencia significativa en otras partes del mundo? Esa es la historia que hay que contar. Tengo varios objetivos en este curso. Primero, proporcionar un compromiso académicamente responsable con los hechos de la historia de la manera más honesta posible, independientemente de que estos hechos coincidan o no con mis propias preferencias personales. Mi objetivo es decir la verdad, lo mejor que pueda. Segundo, ofrecer una perspectiva global. Creo que eso es realmente importante para tener un sentido amplio de cómo se ha desarrollado la Iglesia a lo largo del tiempo. Tercero, me gustaría prestar especial atención a aquellos aspectos de la historia que tienen relevancia contemporánea, que la gente encontrará destacados para sus propias vidas. Cuarto, por último, abordar las controversias históricas sin prejuicios y reconocer que las personas y los acontecimientos de la historia están todos condicionados culturalmente. Las normas sociales del pasado no son necesariamente las mismas que tenemos en el presente. Con este tipo de principios quiero adentrarme en este relato de la historia del cristianismo. Lo que he hecho es dividirla en dos periodos generales. En cierto modo son distinciones artificiales pero útiles para la organización del material.
En primer lugar, queremos hablar de la Iglesia primitiva, es decir, de los siglos II al V. Y luego está la Edad Media, que abarca desde el siglo VI hasta el XV. Confío en que usted disfrutará del viaje.